4 de agosto, San Juan María Vianney Presbítero, el santo cura de Ars. Memoria de San Juan María Vianney Presbítero, que durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, cerca de Velay, en Francia, con una intensa predicación, oración y ejemplos de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad, alimentada en la fuente de la Eucaristía, brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y a lo ancho de toda Europa, y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas personas. Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan María Vianney, llamado también el Santo Cura de Ars, en el que en él se ha cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica, así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años en una celebración nocturna a escondidas en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa, que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder a este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles, y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército, y uno de los reclutados fue nuestro santo. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron esa noche al hospital, y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo: sígame, que yo lo llevaré a donde debe ir. Lo siguió, y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraba totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escuchó al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy
hondo entre el pasto seco cada vez que pasaban por allí los grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada. Y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El padre Valley había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio, el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él le enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirable que el buen padre Valle dispuso hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años dándole clases todos los días, el padre Valley lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Resultado: negativa total a que fuera ordenado sacerdote. Su gran benefactor, el padre Valley, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas, les preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio pero el más santo. Pues si así es, añadió el prelado, que sea ordenado sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así, el 12 de agosto de 1815, fue ordenado sacerdote este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. 4 días después de su ordenación fue el nacimiento de San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Valley, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla: el señor obispo lo ordenó de sacerdote, pero ahora se va a encartar con él, porque ¿a dónde lo va a enviar que haga un buen papel? Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars.
Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistían sino un hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito: las gentes de esta parroquia, en lo único en que se diferencian de los ancianos es que están bautizadas. El pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estará Juan Vianney de párroco durante 41 años hasta su muerte y lo transformará todo. El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las gentes de su desarrapada parroquia: rezar mucho, sacrificarse lo más posible, hablar fuerte y duro. Que en Ars casi nadie iba a la misa, pues él reemplazaba esa falta de asistencia dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento en el altar. Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos, pues el párroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlos. Durante años solamente se alimentará cada día con unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocina una docena y media de papas que le duran hasta el jueves, y en ese día hará otro cocinado igual, con lo cual se alimentará hasta el domingo. Es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos están repletos de gente de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos. Y sus sermones, ah, ahí sí que enfoca toda la artillería de sus palabras contra los vicios de sus feligreses, y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quiere perderlos. Cuando el padre Vianney empieza a volverse famoso, muchas gentes se dedican a criticarlo. El señor obispo envía un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias malas y buenas. El prelado le pregunta: ¿tienen algún defecto los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor, tiene 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y tienen también alguna cualidad estos sermones?, pregunta monseñor. Sí, tienen una cualidad, y es que los creyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. El obispo, satisfecho y sonriente, exclamó: por esa última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars los otros 3 defectos. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego escribía. Durante otras 3 o más horas paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado para tratar de aprendérselo. Después se arrodillaba por horas y horas ante el Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al Señor lo que iba a decirle al pueblo. Y sucedió muchas veces
que al empezar a predicar se le olvidara todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado muy bien antes de predicar. Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo, y lo atacaba sin compasión, lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos. Una vez le gritó: Faldinegro odiado, agradézcale a esa que llaman Virgen María, y si no, ya me lo habría llevado para el abismo. Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos, salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio ni a volver a burlarse del santo cura. Pero él lo tomaba con toda calma y con humor y decía: con el patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos dos compinches, pero no dejaba de quitarle almas y más almas al maldito Satanás. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron: que sea sacerdote, pero que no lo pongan a confesar, porque no tiene ciencia para ese oficio. Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia, porque en esto lo que vale son las iluminaciones del Espíritu Santo y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena de tanto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él había que apartar turno con 3 días de anticipación, y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Desde 1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars de distintas regiones de Francia a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100.000. Junto a la casa rural habían varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote, luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era de más de una cuadra de larga. Confesaba hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse a la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Oficio. En los últimos años el obispo celebraba el Santo Oficio. El obispo logró que a las 8 de la mañana
se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba mujeres. A las 11 daba una clase de catecismo y para todas las personas que estuvieran ahí en el templo eran palabras muy sencillas que le hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo, se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con las limosnas que la gente le había traído. Por la calle la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacían consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves, pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que se les había quedado sin decir. Era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios. En el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se iba a congelar de frío. En el invierno y en el verano sudaba copiosamente, pero seguía confesando como si nada estuviera sufriendo. Decía, el confesionario es un ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo, pero ahí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando. Cuando llegó a Ars, solamente iba un hombre a misa. Cuando murió, solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Se cerraron muchas cantinas y bailaderos. En Ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador, jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le escribió una carta humildísima, pidiéndole perdón por todo, como si él hubiera sido quien hubiera ofendido al otro. El obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y él no se la quiso colocar. Decía con humor, es el colmo, el gobierno condecorando un cobarde que desertó del ejército y Dios premió su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Fue beatificado el 8 de enero de 1905 por el Papa San Pío X y canonizado por su Santidad Pío XI el 31 de mayo de 1925. Alabado y adorado y por siempre amado sea nuestro Señor Jesús en todos sus santos.